Buenos días, iglesia. Bueno, nos vamos acomodando para poder tener este tiempo de palabra. Muy bien, iglesia. ¿Qué carta estamos estudiando y en qué capítulo y versículo vamos para recapitular? ¿Qué carta estudiamos? Segunda de Timoteo, muy bien. ¿En qué verso vamos? Verso número 2. Verso número 2. Con el favor de Dios vamos a continuar estudiando desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Versículo 3 al versículo 7 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Si el Señor lo permite, el título de esta enseñanza y lo que veremos hoy es Aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del don de Dios. Ese es el título del sermón de hoy. Y vamos a ver 3 puntos, 3 recordatorios. La palabra ahí nos va a mencionar y vamos a leerlo. Recuerdo, hago memoria, te recuerdo. Vamos a ver 3 recordatorios. El primer recordatorio es, Pablo recuerda a Timoteo en oración constante. Es el primer recordatorio que vemos allí en este pasaje. Pablo recuerda a Timoteo en oración constante. Segundo recordatorio, Pablo recuerda la fe sincera de Timoteo. Pablo recuerda la fe sincera de Timoteo. Y el tercer recordatorio es, Pablo le recuerda a Timoteo que no descuide su don. Pablo le recuerda a Timoteo que no descuide su don. Vamos entonces a leer, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a leer los versículos 3 al 7, teniendo en mente estos 3 puntos. Vamos a leerlo al unísono. A la cuenta de 3, 2, 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder de amor y de dominio propio. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana, por estos versos que nos permites estudiar, leer, conocer. Rogamos, como veíamos en esta mañana, Señor, tu iluminación por medio de tu Santo Espíritu, para poder entender, Señor, tu mensaje, para poder entender más claramente lo que tú quieres de nuestra vida, a lo que nos has llamado, Señor. Que estos 3 recordatorios, Señor, que vemos de Pablo a Timoteo sean recordatorios para nosotros también. En oración, recordatorios de una fe sincera y recordatorios de avivar ese fuego del don de Dios que hay en nosotros. Encomendamos a ti este tiempo, Señor, y te alabamos y te honramos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Entonces, ¿cuántos recordatorios? 3 recordatorios. Los primeros 2 recordatorios son muy afectivos y dejan ver un poco esa bonita relación entre Pablo y su discípulo amado Timoteo. Son muy afectivas, son muy personales, son muy pastorales. Y la última es una exhortación, es un poco más fuerte. Ahora, quiero que recordemos un poco, hermanos, 2 Timoteo.
Segunda Timoteo, ¿dónde fue escrita? Hace 8 días lo vimos. ¿En dónde estaba Pablo cuando escribió Segunda Timoteo? ¿Recuerdan? En prisión, ¿cierto? Estaba en la cárcel. Por segunda vez en Roma. Y esto es importante porque hablábamos de que esta es la última carta que escribe Pablo, ¿sí? Según los registros que tenemos en la palabra, claros. Y como es esa última carta, pues tiene cierta connotación más personal y un poco más afectiva y más emocional, porque son esas últimas palabras. Y pensábamos en, si muriésemos nosotros, si supiésemos cuándo vamos a morir, ¿cuáles serían esas últimas palabras que diríamos? Serían muy sentidas, ¿cierto? Y esta es la segunda carta a Timoteo. Y ahora Pablo no se encontraba en una situación muy agradable, que digamos. Si recordamos, estaba encadenado. Pablo estaba encadenado, estaba en una cárcel romana que no era un lugar como las cárceles de hoy en día que parecen más hoteles, sino era una verdadera cárcel, calabozos, mazmorras. Pablo estaba encadenado, tenía frío porque le dice a Timoteo que le traiga un capote, ¿recuerdan el capítulo 4? Y adicional, Pablo sabía que ya estaba a punto de morir. Ya sabía que se acercaba pronto su muerte. En este tiempo, Nerón, el emperador, en este tiempo romano, había empezado una gran persecución contra los romanos a causa de ese incendio en Roma. ¿Recuerdan? Eso lo veíamos como manera de recordatorio hace 8 días. ¿Y a quién le echaron la culpa de ese incendio? A los cristianos, ¿cierto? A los pobres cristianos. Entonces, encarcelan a Pablo, y este es el contexto de esta carta. Ahora, Pablo le quiere decir a Timoteo que se anime, que participe de las aflicciones de ser cristiano, que no se deje atemorizar por la persecución, por la oposición, y le dice más bien que viva una vida en victoria, una vida de lucha, de valentía y de soportar las aflicciones. Esa es la tarea del soldado fiel a su Señor, que participa de aflicciones, no se enreda con los negocios de este mundo. Eso lo vamos a ver, vamos a seguir viendo a través de la carta, y que corre esa carrera fielmente. Corre esa carrera fielmente. Ahora, vamos a leer el versículo 3, para empezar. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Ahora, antes de continuar, el primer punto es: Pablo recuerda a Timoteo con gratitud. Pablo recuerda a Timoteo en oración constante. Pero en este pasaje, empezando, ¿cómo empieza Pablo? ¿Qué hace? Dando gracias, ¿cierto? Pablo agradece. Pregunta: ¿cómo puede Pablo agradecer en medio de esas circunstancias en las que se encontraba? Ya les mencioné cuáles eran las circunstancias de Pablo. ¿Cómo puede Pablo agradecer? Está en la cárcel, está encadenado, está con frío. Sus seguidores, muchos de sus discípulos que había pasado, lo habían abandonado, ¿cierto? Y adicional, sabía que estaba a punto de morir. Estaba en medio de una persecución y agradece a Dios. ¡Wow! Esto es un ejemplo. Porque yo creo que en momentos de tribulación lo que uno menos quiere es agradecer. En momentos de pruebas fuertes uno, Señor, ¿qué pasa? Y se queja uno: si yo soy tu hijo, si te he servido, si he sido fiel, ¿por qué estoy donde estoy? Y empieza uno a pensar en que Dios como que se olvidó de mí, o ya no, como que ya no sabe quién soy, o que ya no tiene propósito para mí. Pareciera como si me hubiera olvidado, ¿cierto? Pero para Pablo no era así. Pablo siempre empieza agradeciendo en todas sus cartas, siempre agradece a Dios, porque esa es la voluntad de Dios. En Tesalonicenses 5:18 dice que la voluntad de Dios es que agradecer. Muchos dicen: ay, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, ahí en 1 Tesalonicenses 5:18 dice que está la voluntad de Dios: dad gracias en todo tiempo. Esa es la voluntad de Dios, agradecer. No importa lo que esté pasando, no importa la tribulación, no importa la prueba, no importa la aflicción, ¿qué debemos hacer? Agradecer, porque finalmente, como hijos de Dios, sabemos que
hermanos, que hay un propósito en todas las situaciones por las que pasamos. La profunda confianza de Pablo y su agradecimiento brotaba de que tenía su vida en perspectiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir tener una vida en perspectiva? Es tener un entendimiento real de la vida. Es tener un entendimiento correcto, es comprender lo que verdaderamente tiene valor en la vida. Eso es tener la vida en perspectiva. Y Pablo la tenía. 5 veces en esta carta lo menciona. Miremos lo que dice el versículo 1:1, que eso lo veíamos hace 8 días. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la que la promesa de la vida que es en Cristo. 1:10, vamos a ver si me siguen aquí en estos pasajes. 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz ¿qué? La vida y la inmortalidad por el Evangelio. Capítulo 2, versículo 8, ¿qué dice? Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. ¿Y qué dice? Resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con él, ¿también qué? Viviremos con él. Capítulo 4, versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tener la vida en perspectiva es entender lo que realmente tiene valor. Y para Pablo lo que realmente tenía valor no era lo que pudiese hacer o lo que pudiese ganar en el mundo, ¿sí? Sino para él era saber que tenía vida eterna, ¿sí? Saber que tenía una esperanza. Por eso Pablo agradece estando en la cárcel. Por eso agradece Pablo en medio de esas duras circunstancias, porque él sabía que de qué le servía a Pablo estar libre, ¿cierto? No encarcelado, libre, tal vez trabajando, ganando dinero. ¿De qué le servía si todo eso finalmente era pasajero y en algún momento lo iba a perder? Contrastado a lo que sí es eterno, que no es pasajero, que permanece eternamente. Y tener esto en mente, eso es tener la vida en perspectiva, hace que nosotros no miremos tanto lo material y lo pasajero que nos rodea, sino que miremos más lo que nos espera. ¿Sí? Cuando Jesucristo vino, y yo amo siempre recordar esas palabras de Jesús, cuando dice: el que cree en mí, el que cree en mis palabras y al que me envió, tiene vida eterna. No irá a condenación, mas ha pasado de muerte ¿a qué? A vida. Hermanos, nosotros debemos permearnos de esas verdades. Hermanos, no importa lo que pase en nuestra vida, si tenemos, si no tenemos, tenemos lo más importante, tenemos vida eterna. Y un día partimos de este mundo y sabemos que vamos a estar delante de nuestro Señor cara a cara eternamente. Le vamos a ver y vamos a tener una mansión gloriosa que no se compara con nada de lo que este mundo puede ofrecer, ¿sí? El mismo apóstol Juan se le hizo difícil poder describir esa Jerusalén, porque era similar como piedras, porque no hay nada que se compare y que el hombre conozca humanamente hablando para poder describir lo que está por venir para los que han puesto su fe en Jesús. Amén. Entonces, esta es una realidad, hermanos, por eso Pablo agradece. Así que yo le invito, hermanos, si está pasando en situaciones difíciles, no importa, agradezca, porque si ha puesto su fe en Jesús, eso no importa. Si ha puesto su fe en Jesús, un día todo se va a acabar, pero si ha puesto su fe en Él, va a tener una eternidad con Él. Una eternidad con Él. Vamos nuevamente allí a Timoteo. Dice: doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. ¿Cómo así que sirvo? Bueno, la palabra aquí servir es trabajar por contrato. Pablo se sentía como un trabajador a quien estaba contratado, por decirlo así, hablando de esa responsabilidad que tenía. Un trabajo, adorar, servir, desde mis mayores. ¿Qué quiere decir desde mis mayores? Así como mis antepasados o como mis padres, ¿sí? Como los antiguos, los antepasados, los padres. ¿Cuáles eran los padres en el judaísmo? Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto?
Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Pablo sirve como sus antepasados, a ese Abraham, a ese Isaac y a ese Jacob, ¿cierto? Que son patriarcas de la fe en el judaísmo. Y Pablo, ¿por qué menciona esto? Es muy interesante, porque Pablo quería mostrarle a Timoteo que el cristianismo no es una religión inventada, que el cristianismo no es una religión nueva, que salió ahí de un momento a otro, se me ocurrió y empecé a predicar y a enseñar algo y empecé a ganar seguidores. No, el cristianismo no es una religión que se inventó hace 2000 años siquiera. El cristianismo es una religión que viene desde el judaísmo, sus raíces están en el judaísmo, ¿sí? Y los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, ellos tenían la misma esperanza, ¿cierto?, que nosotros tenemos hoy, que es la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿sí? La salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Esto no es como perdónenme y no quiero sonar un poco pues como despectivo, pero el Islam, Mahoma, Mohammed, él apareció ¿cuántos años después de Cristo? Más o menos 500 años después de Cristo. Apareció y dijo, yo quiero formar una religión, acá hay muchas religiones y yo quiero formar una sola que tenga como algo de todas y poder como unir en medio de esa división religiosa. No es un Mohammed, no es un Buda, que fue un hombre que nació hace unos años y después y obtuvo seguidores, sino que el cristianismo se remonta a la creación. El protoevangelio, Génesis 3:15, ¿qué dice? Y pondré enemistad entre ti, ¿cómo es que dice? Bueno, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, está hablando ahí. Entonces la simiente de la mujer, que es Jesús, heriría la cabeza ¿de quién? De la serpiente, ¿cierto? De esa simiente de las serpientes, de Satanás. Y Satanás iba a hacer una pequeña herida en el pie, en el calcañar, pero que no era una herida mortal, mientras que un golpe en la cabeza sí es una herida mortal. Desde la creación, Dios ya había dicho que iba a venir un Salvador, que iba a darle muerte, iba a destruir, como hablaba hace 8 días, por medio de la muerte de Jesús a destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces no es una religión inventada, hermano, es una religión que tiene sus raíces antepasadas y se remontan hasta la creación. Se remontan hasta la creación, hermanos. Cristo fue profetizado muchos años antes y se cumplieron las profecías de Jesús, tal cual. Y se seguirán cumpliendo las profecías, tal cual están en la palabra. Entonces, hermanos, Pablo quería recordarle a Timoteo eso. No es una religión nueva, es la misma fe que abrazaron nuestros antepasados, es la misma fe que abrazamos nosotros. Y tú puedes darte cuenta estudiando las Escrituras. Miremos el capítulo 4, versículo 15. De segunda de Timoteo. 3:15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación, ¿por qué? ¿En quién? En Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, desde el Antiguo Testamento se puede entender eso, hermanos. Si estudiamos el Antiguo Testamento, todo apunta ¿a quién? A Jesucristo. No es una religión nueva, hermanos. Es esa misma fe que se ha venido abrazando desde hace muchos años. Y hoy nosotros podemos abrazar también esa fe junto con nuestros antepasados. Muy bien, y dice Pablo, volvamos a Timoteo, da gracias, sirve desde mis mayores, como los antepasados, con limpia ¿qué? Conciencia. Ahora ya hemos hablado de lo que es la conciencia, ¿cierto? Ya hemos hablado que la conciencia es como ese conocimiento, es ese conocimiento interno que nos permite distinguir entre lo bueno y lo malo, moralmente hablando, ¿sí? Es esa capacidad de juzgarnos a nosotros mismos, ¿sí? Si la desobedecemos, vamos a acarrear culpa, vergüenza, temor. Si la obedecemos, vamos a disfrutar el gozo de tener una conciencia limpia y va a traer tranquilidad y va a traer paz.
¿sí? Todos tenemos conciencia acá y debemos buscar obedecerla, porque cuando no la obedecemos viene la culpa, viene la vergüenza, viene el temor. Yo últimamente estaba en una lucha espiritual con algo tan sencillo como no pasarse un semáforo en rojo, ¿sí? Y no estoy hablando en el carro porque el carro es peligroso, pero caminando. A veces uno ve un semáforo en rojo y como todo el mundo pasa, pues yo también paso. ¿Pero está bien? No está bien. Y yo tengo esa lucha porque a veces voy de afán y está ese semáforo en rojo y para mí es eterno. Y yo, ay Dios mío, y yo lo único que pienso es no puedo violar mi conciencia porque me está diciendo que no es correcto pasarse un semáforo en rojo. Y ahí está mi lucha y yo, bueno, trato de distraerme, no sé qué, y mi esfuerzo por hacerlo. Porque cuando rechazamos lo que la conciencia nos dice, que es ese conocimiento interno que también Dios nos ha dado, pues vamos después a sufrir culpa, ¿sí? No sé cómo está tu conciencia en esta mañana, ¿sí? Si estás sintiendo la paz que trae seguir la conciencia y la tranquilidad, o todo lo contrario, de pronto sientes culpa, vergüenza o temor por haber quebrantado esa ley interna que Dios nos ha dado. En todo caso, la conciencia de Pablo tiene una característica. ¿Cuál es? Según el versículo que vemos, limpia. Qué bello, ¿no? Por uno decir, tengo una conciencia limpia. En medio de mis debilidades, en medio de de mi carnalidad, este cuerpo no ha sido redimido, pero poder trabajar y poder tener una conciencia limpia, especialmente sirviendo al Señor. Aquí la palabra limpia es sin mancha o defecto. Y se utiliza en el contexto de animales, los animales que se sacrifican, que tienen que ser sin mancha. Así era la conciencia de Pablo. Gozaba de esa paz, de esa tranquilidad que le daba obedecer esa conciencia, hermanos. Y así servía Pablo, según el versículo 3, con limpia conciencia. Dice de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, ¿cuándo? Noche y día. Y aquí atamos el primer punto de este sermón. Pablo recuerda a Timoteo en oración constante. Su amor era tan grande por su discípulo que oraba por él. ¿Cuánto? ¿Cada cuánto oraba Pablo por él? Habla de sin cesar, no sin cesar, ¿no? Sin cesar. Aunque nosotros a veces en la iglesia oramos en el culto de oración sin cesar también. Muy bien, sin cesar, ¿cierto? Ahora, sin cesar, habla de interceder por Timoteo, pero eso de día y noche no habla de una continuidad ininterrumpida, ¿cierto? Porque si no, y entonces Pablo a qué horas dormía si se la pasaba orando, ¿cierto? No habla de eso, ¿sí? Sino habla de que no hacía omisión de la ocasión, ¿sí? No hacer omisión de la ocasión. Cuando tenía la posibilidad de hacerlo, ¿qué pasaba? Lo hacía, oraba, ¿sí? Y así era Pablo si leemos las cartas de Pablo, ¿por cuántas personas oraba Pablo? ¿Por cuántas iglesias? Sería chévere hacer una lista de por cuántas personas oraba Pablo, según las cartas. Está Romanos, Efesios, Tesalonicenses, Colosenses, muchos. Una gran lista, ¿cierto? Por quienes él oraba, que la palabra aquí es suplicar, no simplemente es, Señor, oro por Timoteo para que lo bendigas y lo guardes, sino que era una súplica, ¿sí? Él le suplicaba a Dios, le rogaba a Dios, Señor, pido por Timoteo, clamo por él, clamo por su vida, por su ministerio, por su testimonio. Era sentida esta oración. Y esto es una verdadera prueba del amor hacia los hermanos, ¿sí? Yo me he dado cuenta, cuando hay amor verdadero, hay amor genuino, una muestra es que yo me intereso por el otro para, valga la redundancia, interceder por sus necesidades, orar por ese hermano. Yo te pregunto, bueno, ¿tú intercedemos por nuestros hermanos? Amén. Qué bello, porque en la intercesión está el poder, hermanos, también, y la fortaleza en la vida cristiana. Yo agradezco a mis hermanos porque yo sé que muchos oran por nosotros, líderes que estamos levantándonos en medio de la congregación, y les agradezco porque he sentido las oraciones y la hemos sentido,
porque el Señor nos ha fortalecido para mantenernos de pie. Y así mismo oramos por ustedes, y sé que esas oraciones el Señor las ha escuchado y ha hecho que ustedes también permanezcan en la fe, firmes en el Señor. Pero, hermanos, ayudemos a evitar eso de, hermanos, si yo oro por ti y después, no les ha pasado. Que sí, yo oro por ti. Sí, claro, es que estás, y después llega la semana y, yo a veces tiendo a anotarlas para que no me pase. Pero no solo orar por los hermanos conocidos, sino también por los desconocidos. No sé si lo hacen por la Iglesia Universal, interceder por la Iglesia Universal. Ahorita está pasando algo terrible en Nigeria, es terrible. Yo me quebrantaba porque 35 cristianos mueren en promedio al día en Nigeria, ¿sí? Mueren por su fe, ataques islámicos, de extremistas, islamistas extremistas. Y mueren, hermanos, mueren todos los días. Y a mí me conmueve mucho, hermanos, porque internacionalmente, y no quiero tocar un tema político acá, pero internacionalmente, como son cristianos, como no hacen parte de la agenda de hoy en día, ¿cierto? Esa agenda demoníaca, pues entonces no hay atención, no hay atención. Mueren tantas personas por Hamás en Israel y hasta hoy siguen noticias, oraciones, protestas. 1.300 murieron, fueron hartos. Pero ¿saben cuántos han muerto en Nigeria? 7.000 hasta el momento. Ya ni siquiera tienen dónde enterrarlos. Y yo vi videos, tiroteos, hermanos, tenemos que orar por ellos, interceder por nuestros hermanos, así no estén acá, son nuestros hermanos. Recordemos que orar es la voluntad de Dios, como iniciábamos. Agreguemos esa parte a nuestras súplicas, interceder por otros. Muy bien, Pablo intercedía por Timoteo, por su fortaleza espiritual. Segundo punto, Pablo, hablamos de 3 recordatorios, ¿cierto? El primero es, muy bien, el segundo, Pablo recuerda la fe sincera de Timoteo. Vamos a ver el versículo 4. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Deseando verte. Entonces, yo les mencionaba que los 2 primeros recordatorios son muy afectuosos, son de mucho amor, de mucha emoción. Pablo le dice, deseo verte, ¿sí? Deseo verte. Y la palabra aquí es anhelo, un anhelo con intensidad. Mire que es el mismo versículo que se utiliza en Santiago capítulo 4 versículo 5 cuando dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Pablo dice, anhelo tenerte conmigo presencialmente. Ese era el anhelo de Pablo. Pablo estaba al final de sus días y quería ver a Timoteo y encomendarle, darle esas recomendaciones finales para su ministerio. Eso era lo que quería Pablo. Ahora, pregunta, hermanos, ¿Pablo sabía lo que estaba pidiendo? Si me han seguido en la enseñanza, ¿en qué situación se encontraba Pablo? En cárcel, persecución. Y Pablo le dice a Timoteo, ven. ¿Qué le pasa a Pablo? ¿Cómo así que, acaso quería Pablo que encarcelaran a Timoteo y lo persiguieran? Bueno, tal vez ese no era exactamente el propósito de Pablo, que lo encarcelaran, pero si le costaba eso, que lo sufriera. Si Timoteo tenía que enfrentar una cárcel, enfrentar una persecución, enfrentar cadenas, por ir a ver a Pablo, por no avergonzarse, como veíamos hace 8 días, no avergonzarse de ese discipulador, de ese padre espiritual, por ir finalmente a recibir instrucción para la iglesia. Si eso era necesario, pues que lo viviera, ¿sí? Que participara, como veíamos hace 8 días, participara de las aflicciones del Evangelio,
participara de las aflicciones del Evangelio, que no se avergonzara ni de Pablo ni de su Señor, no importara lo que le costara. Ahora, Pablo también lo decía, bueno, ven Timoteo, así te encarcelen, Dios te puede librar, porque ya lo había hecho con Pablo. El primer encarcelamiento en Roma, vimos hace 8 días en el capítulo 4, que Dios finalmente lo libró de la boca del león, dice el capítulo 4. Ahora no sabemos si finalmente fue a verlo, sabemos que Timoteo sí estuvo encarcelado, según Hebreos capítulo 13, versículo 23, dice que él fue liberado. No sabemos si fue durante este momento, pero en todo caso lo que Pablo quería era hacerle esa petición a su discípulo. Ven a verme, no seas cobarde, sé valiente, participa de las aflicciones del Evangelio, pase lo que pase. ¿Sí? Todo por el Señor, todo por el Señor. Muy bien, dice el versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, ¿cierto? Al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Entonces vemos esa cercanía. Pablo vio llorar a Timoteo durante el servicio, ¿sí? Durante el servicio al Señor. Tal vez similar a Hechos capítulo 20, para que recordemos una escena llena de lágrimas también. Hechos capítulo 20. Versículos 36 al 38. Aquí Pablo reúne en Mileto a los ancianos y les da unas recomendaciones finales de cuidar la iglesia, unas recomendaciones de velar por el rebaño en el cual el Espíritu Santo los había puesto como obispos. Y el versículo 36 dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos. Entonces hubo ¿qué? Gran llanto de todos. Todos lloraron. Y echándose al cuello de Pablo le besaban. ¿Se imaginan esa escena? Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no vería más su rostro, y le acompañaron al barco. Entonces Pablo ya partía a continuar su ministerio en Jerusalén. Pero había tanto afecto, hermanos, había tanto amor, tanto de Pablo a los ancianos como los ancianos a Pablo, que dejarlo ir representaba dolor, tristeza, ¿sí? Había un afecto, había un lazo, y Pablo se iba y ellos lloraban y se le colgaban, dice, de su cuello y lo besaban. Porque eso es la iglesia, hermanos. La iglesia llega a un punto en donde hay tanto vínculo de amor que si uno se va, todos nos dolemos. ¿Sí? Así me acordé de la hermana Carmen Tulia, cuando ella se fue, ¿sí? Que todos, uy, qué fuerte esta hermana tan fiel, de tanto testimonio con su esposo, que pasaron por tantas pruebas y tuvieron que irse por temas económicos, y uno siempre le dolía el corazoncito, ¿no? Como que, uy, no quisiera que se fuera. Cuando se fue la hermana Veda y Dalmis incluso, porque eso es la iglesia, finalmente es esa relación estrecha entre hermanos que quisiéramos siempre estar así como estamos ahorita, pegaditos, uniditos, amándonos. Y Pablo vio a ese Timoteo a quien amaba, vio sus lágrimas, tal vez por el servicio. Aquí no son lágrimas de cocodrilo, como dicen por ahí, sino aquí eran lágrimas porque él estaba sirviendo en medio de la congregación en Éfeso. ¿Sí? Porque trabajaron juntos, porque enseñaba y compartían. Y a Pablo esto lo llenaría de mucho gozo, poder tener a su Timoteo. Timo, ven, veámonos. Me llenaría de alegría antes de yo morir. Recuerde que estaba a punto de morir Pablo. Muy bien, vamos al versículo 5. Dice, versículo 4 versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Eso nos lleva a nuestro tercer punto, tercer recordatorio. Pablo recuerda la fe sincera. Estamos todavía en el segundo recordatorio. Estamos en el segundo recordatorio, perdón. Pablo recuerda la fe sincera de Timoteo. Pablo recuerda la fe sincera de Timoteo. Y dice allí en este verso que su fe, habla de su convicción en Dios. ¿Era qué? ¿Qué característica tenía? No fingida, ¿cierto? No fingida, era sincera, era genuina. Era sincera y era genuina. Y ampliamente reconocida, ¿sí? Porque la fe se nota. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, pero vamos a Hechos 16. Vamos a ver ese momento en el que Pablo toma a Timoteo consigo para empezar el servicio, para servir. Hechos capítulo 16 dice: después llegó a Derbe y a Listra, 16:1, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Y daban qué? Buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Eran dos ciudades diferentes. Y los hermanos de Listra y de Iconio decían que Timoteo, ¿qué? Su fe, ¿cierto? Sincera, no fingida, que era un joven de muy buen testimonio. Se estima que más o menos Timoteo tenía alrededor, o sea, estaba en sus 20s, más o menos, cuando lo tomó para su ministerio, ¿sí? Porque 15 años después, cuando le escribe segunda de Timoteo, le dice todavía: huye de las pasiones juveniles, nadie tenga en poco tu juventud. Era todavía joven y habían pasado 15 años, más o menos sobre sus 20s, 20, 25, era un niño, por decirlo de ni que yo fuera pues el que anciano, ¿no? Muy bien, pero tenía muy buen testimonio de los de Listra y de los de Iconio. Y Pablo le recuerda eso por algo, hermanos. Y es que ahora Timoteo se encontraba en un momento de su vida cristiana en el cual había ¿qué? Menguado. Había bajado un poquitico. Y la pregunta del millón es: Timoteo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Todos te conocían por tu gran ejemplo de fe, por tu servicio a Dios, porque tenías tremendo testimonio. Y ahora, avergonzado, temeroso. Qué triste, hermanos. A veces, o tal vez nos ha pasado a nosotros, ¿no? Que un tiempo en nuestra vida teníamos un excelente testimonio de parte de muchos, porque veían nuestro gran servicio y nuestra gran fe. Pero hoy, tal vez somos, como dice un predicador, de los cristianos ABA. ¿Saben cuáles son los cristianos ABA? Yo predicaba, enseñaba, discipulaba, oraba, ¿cierto? Bueno, Pablo le dice a Timoteo: ¿qué pasó? Yo recuerdo cuando fui a Listra, todo el mundo hablaba bien de ti, Timoteo. Todo el mundo hablaba bien de ti. Y esto no debe ser así. Tú no debes apagar ese don de Dios que hay en ti. Debes mantenerlo vivo, debes avivar ese don de Dios. Pero hablaremos de eso en el siguiente punto. Así que no se vayan, no se duerman. Antes de eso, quiero que volvamos al versículo 4. Dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Pablo estaba seguro, estaba persuadido de esa fe, ¿sí? Pero habla de dos mujeres. ¿Quiénes son? Su abuela y su mamá. ¿Cómo se llamaba la abuela? Y su madre, Eunice. Pablo le recuerda también su procedencia en la fe, su herencia espiritual. Se la recuerda. O sea, le recuerda que él era de buen testimonio, pero también le recuerda que incluso su familia
era de buen testimonio y le dejó una buena herencia espiritual. Según comentaristas, Loida y Eunice se convirtieron por medio de la predicación de Pablo en su primer viaje misionero. Hechos capítulo 14, versículo 21. Sí, no lo vamos a leer, pero Pablo visita Listra, allí predica, y en su segundo viaje misionero vuelve a Listra, y allí es cuando encuentra a Timoteo. Entonces de pronto ellos eran frutos de esa primera predicación de Pablo, según algunos comentaristas. La Biblia no es clara en esto. Pero estas mujeres, ¿qué hicieron? Instruyeron a Timoteo desde pequeño en las Escrituras. ¿Cuáles eran las Escrituras en ese tiempo? El Antiguo Testamento. E instruyeron a Timoteo en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todo, Pentateuco. En ese Antiguo Testamento. Y luego seguramente después de la predicación de Pablo se convirtieron y le predicaron también y lo llevaron a la fe a Timoteo. Ahora vemos el impacto de estas mujeres. Un hombre que iba a convertirse en un gran siervo de Dios. Un hombre que iba a convertirse en un gran siervo de Dios. Tremendo el impacto de estas mujeres. En medio de sus debilidades, igual Timoteo era un hombre, Pablo decía, a ninguno tengo como Timoteo, que se interese tan sinceramente por vosotros, lo dice en Filipenses. No había otro como Timoteo en medio de los discípulos. ¿Y quién hizo una obra en este hombre? ¿Quién hizo parte? ¿A quién Dios usó? A su abuela y a su madre. A su abuela y a su madre. Muchas veces creemos que enseñarle a nuestros hijos o nuestros nietos no va a tener un impacto. Pensamos, no, pero son tan chiquitos, ellos no van a entender. Ya siendo padre de una niña de 4 años y medio me doy cuenta que ellos entienden más que un adulto a veces. La cogen más rápido. Lo importante es ser fieles. Nosotros seamos fieles en ser esa influencia piadosa en nuestros hijos, nietos. Y si somos fieles, Dios está preparando algo para ellos. Así que no hay que desmayar en esa tarea. No hay que desmayar en esa tarea. Pero hay algo importante también en este versículo. ¿Cómo era la fe de estas mujeres? Según el versículo que leemos. Trayéndole memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero. ¿Sí? Esa fe sincera habitó primero en ellas. ¿Sí? La fe sincera, no fingida, primero la vivieron ellas. La abuela y la madre de Timoteo. La palabra habitó es, en un sentido espiritual, se habla de la morada del Espíritu Santo. O sea, permanente. Era una permanencia de la fe en estas mujeres. Miren, nuestros hijos ni nuestros, yo no tengo nietos, pero los que tienen nietos no van a imitar lo que ustedes les digan. Van a imitar lo que ustedes hacen, ¿sí? Nuestros hijos van a imitar, no lo que nosotros le digamos, hijo, tienes que orar, hijo, tienes que leer la Biblia, hija, tienes que pedir perdón. Ellos no van a imitar eso. ¿Ellos qué van a imitar? Cuando me ven orando, cuando me ven leyendo la palabra, cuando me ven memorizando, cuando me ven perdonando. Eso es lo que ellos van a imitar. Por eso Pablo dice, esa fe sincera, práctica, tangible, real, estaba en ellas primero, y eso fue lo que a Timoteo lo llevó también a vivir una fe sincera, o una fe sincera. Muchas veces queremos, yo quiero que mi hijo sea un siervo para Dios, mi hija sea una sierva para Dios, pero no vivimos nosotros primeramente esa fe como sus padres. ¿Qué impacto esperamos tener en ellos si primero no está en nosotros? Así que debemos vivir, hermanos, una fe sincera, real, viva y práctica. Y así podremos hacer impacto en la vida de aquellos que nos están mirando a nosotros, de a quienes que estamos guiando. Ahora, otro dato importante. Vamos a Hechos 16 nuevamente. Otro dato importantísimo.
Dice el versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero ¿qué? De padre griego. Timoteo no fue de cuna cristiana, de una familia perfecta. ¿Sí? Que a veces creemos, sí, lo que pasa es que una cosa es yo, digamos, ¿qué tal Eunice decir? No, lo que pasa es que mi esposo es incrédulo, entonces pues yo no puedo predicarle a mi hijo, no puedo enseñarle, no puedo instruirlo. Eso no era una excusa para ella, eso no era un impedimento para ella. A pesar de que el padre, culturalmente hablando, era el encargado de definir la religión y de entrenar a sus hijos. Miren el impacto que hizo Eunice, ¿sí? El impacto que hizo Eunice y pues también su abuela. Además de que las mujeres no eran las más expertas en ese tiempo ni las más conocedoras, pero el poco conocimiento que tenían, más una fe sincera, generó el impacto tan grande en este hombre Timoteo. Lo preparó de tal manera que cuando llegó el Señor a través de Pablo y lo llamó, él atendió al llamado y se convirtió en un gran siervo de Dios. Hermanos, me encanta ver cómo el Señor utiliza familias imperfectas, personas imperfectas para cumplir propósitos perfectos. Y este es un ejemplo. Es bello ver el obrar de Dios. Lo vil y lo menospreciado, dice la palabra, usó Dios para avergonzar a los sabios. Así que, bueno, pregunta para nosotros, a la luz de la sinceridad, ¿cómo está nuestra fe? ¿Es solo de domingos? ¿Es solo de domingos, hermanos? Como cantábamos ahorita, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Eso es, hermanos, buscar a Dios todos los días, en la mañana, en la madrugada, me levanto, busco a mi Dios, trato de vivir una fe sincera, como que sí, Dios, yo sé que tú existes, yo sé que tú estás conmigo, sé que me estás dando instrucciones a mi vida, y no puedo rechazarlas, y voy todos los días a su presencia y me humillo delante de Él, oro, leo, estudio y vivo después esa fe con mi familia, en mi trabajo, en el ambiente en el que me encuentre. Eso es una fe sincera, hermanos. ¿Cómo estamos a la luz de la sinceridad? ¿Cómo está nuestra fe a la luz de la sinceridad? Porque no vamos a poder impactar a nadie, hermanos. Eso sí, tengámoslo seguro. Nuestras palabras muy poco efecto van a hacer, nuestros hechos mucho efecto van a hacer. Mucho efecto van a hacer. Nuestra sinceridad en nuestra fe es lo que va a impactar a nuestros hijos, a nuestra familia, si somos fieles. Ahora, esto habla un poco de hijos en la sangre, ¿no? Eunice y su hijo Timoteo, pero también podemos hablar de hijos espirituales, ¿sí? Si tenemos hijos espirituales, no vamos a poder ver un cambio y un impacto en su vida si primero no está en nosotros, si no vivimos nosotros esa fe genuina. Muy bien. ¿Cómo recuerdan, otra pregunta, cómo recuerdan otros nuestra fe? Bueno, si lo toman a ustedes a uno de ustedes y le preguntan a través de todos los hermanos, ¿cómo es la fe de Jay Seaton? Voy a poner el ejemplo acá. Pongámonos nuestro nombre. ¿Cómo es la fe de? ¿Qué dirían los demás? ¿Sincera? ¿Sincera? Eso es lo que Dios quiere. Vamos por el último punto, hermanos. El último recordatorio. Pablo le recuerda a Timoteo que no descuide su don espiritual. Su don espiritual. Vamos a leer en el versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí la palabra te aconsejo en el original es te recuerdo. Por eso hablaba de que son 3 recordatorios. Te recuerdo. Entonces Pablo le recuerda a Timoteo algo que ya le había dicho. Pablo no estaba contento con el servicio de Timoteo porque había menguado.
Había menguado. Miremos 1 Timoteo 4:14. Pablo le dijo a Timoteo en el 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces vuelve y se lo recuerda, no descuides ese don. Pablo necesitaba un avivamiento espiritual. Timoteo necesitaba un avivamiento espiritual. Necesitaba ese avivamiento. La palabra en el original, avivar el fuego, es anasopureo en griego. Ana es de nuevo, avivar, pureo, fuego. Es aviva nuevamente ese fuego en ti. Volver a encenderlo, ¿sí? Y aquí se utiliza metafóricamente el don de Dios, que es ese don espiritual, que es ese don de gracia, se utiliza metafóricamente como un fuego que si no se aviva, ¿qué pasa? Se apaga, mengua. Pablo le dice a Timoteo, el descuido y tu temor y tu falta de valentía en el servicio está haciendo que ese fuego se apague, que no tenga la misma fuerza, que no tenga la misma intensidad que antes. Y eso puede pasar en nosotros, hermanos. Eso puede pasar en nosotros. Que tal vez hemos menguado, que tal vez ya no servimos con la misma intensidad, ya no sentimos ese mismo fuego por el Señor. Una evidencia de nuestra conversión, hermanos, es ese don espiritual. ¿Sí? Es que Dios, cuando creemos, Dios nos ha dado un don espiritual. ¿Cuál es nuestro don? ¿Lo sabemos? Esa es una pregunta. Si lo sabemos, ¿cuál es ese don espiritual? Preguntémonos si está esa llama prendida o si tal vez es brasas. Y tal vez ya es un fueguito pequeño, casi imperceptible. ¿Qué pasa cuando hay un incendio, hermanos? Hay un incendio y la gente ¿qué? De una vez mira, ¿sí o no? ¿Qué pasó allá? Hay fuego, hay humo, y todos van a mirar allá qué fue lo que pasó, ¿sí o no? No les estoy diciendo chismosos, pero pero eso, cuando hay un fuego, es visible, está esa llama ardiente, llama la atención, ¿sí o no? Un fuego llama la atención. Y esa misma ilustración utiliza Pablo, ¿sí? Porque cuando nosotros estamos con esa llama avivada de ese don de Dios que hay en nosotros, eso es visible. Eso la gente lo percibe, la gente lo nota, se siente. ¿Sí? Cuando uno se acerca a un fuego, en una fogata, ¿se siente? Uno dice, claro, estoy cerca, ¿sí? Y metafóricamente lo utiliza Pablo del don de Dios, que en nosotros se note, hermano, se vea, que cuando se acerquen a nosotros sientan el calor de Jesús en nuestra vida. Exacto, que se quemen, pero se quemen por Cristo. Porque no se puede apagar, hermanos. Un cristiano que tiene esa llama apagada, ¿qué propósito tiene? Si es que el cristiano tiene el propósito de alumbrar, de ser como esa antorcha en la oscuridad, de brillar. De brillar, hermanos. Ahora pregunta, ¿necesitas avivar ese don espiritual? ¿Necesitas un avivamiento espiritual? Mira, un avivamiento espiritual, hermanos, bíblicamente no es cantar. No, es que yo avivé mi don espiritual porque me la paso cantando. No, eso no, eso es un fruto, es una evidencia tal vez, pero un verdadero avivamiento espiritual, ¿saben cómo empiezan, hermanos? Dejando el pecado. Así, rompiendo esos ídolos que hay en nuestro corazón, volviendo a la palabra, estudiando la Biblia
yendo a un lugar donde se enseña la Biblia y empezando a obedecerla. Ahí empieza a haber un avivamiento espiritual. Muchos hablamos de que haya un avivamiento, sí, pero un avivamiento se va a dar es cuando se tomen las escrituras, se estudien, se crean y se vivan. Vamos a ver un ejemplo rápidamente. Segunda de Crónicas capítulo 17, cuando estuvo Josafat reinando. Segunda de Crónicas 17. Dice el versículo 3, versículo 1 dice, reinó en su lugar Josafat. Versículo 3, miremos. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Vamos al versículo 9. Miren lo que hizo Josafat con muchos sacerdotes. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de ¿qué? De la ley. ¿Qué hicieron? Y recorrieron todas las ciudades de Judá, ¿qué? Enseñando al pueblo. Ahí hubo avivamiento. Versículo 10 dice, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y versículo 11, y traían de los filisteos presentes a Josafat. Imagínense, los enemigos le traían presentes. Y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, y ahí habla. Pero clave en este avivamiento espiritual en Israel sucedió primero porque hubo un rey que enseñaba la Biblia, que enseñaba la ley, que propuso andar en los mandamientos de Dios, quitó todos los ídolos. Y eso es, hermanos, si queremos tener un avivamiento, debemos, uno, quitar esos ídolos que hay en nuestro corazón. Sabemos que ídolos no son estatuas, ¿cierto? Ni imágenes, aunque puede ser, pero no creo que aquí hayan. Pero otro tipo de ídolos que nos ofrece este mundo, que nos distraen, que nos alejan. Vamos a romper esos ídolos, vamos a quitar esos ídolos de nuestro corazón y vamos a volver a la ley de Dios. Amén. Y vamos a estudiarla. Y Dios va a traer un avivamiento espiritual. Y Dios va a traer un avivamiento espiritual. Va a avivar ese fuego de ese don de Dios que hay en nosotros. Y vamos a poder obedecer a Dios. Que podamos decir como el salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, dice el versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí ¿qué? Camino de perversidad, si hay algo malo en mi vida. Y guíame en el camino eterno. Todo empieza desde esa oración sincera de clamarle al Señor de que quite esas cosas que a Él no le agradan, que están en nuestra vida, y que nos lleve nuevamente a Él, que nos guíe a Él. Volviendo a Timoteo, dice Pablo, avives el fuego del don de Dios, hablando de ese don espiritual que estuvo en ti. ¿Cierto? Dice que estuvo en ti. Miren, leámoslo, quiero que lo lean. Versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que estuvo en ti, que está. ¿Sí? El Espíritu Santo viene una vez y mora permanentemente en el creyente. Y Dios le da dones al creyente y son irrevocables.
Están todavía, eso es de esperanza. ¿Qué tal se perdieran? Pero gracias al Señor no es así, todavía está ahí, solo que está menguado, solo que está apagadito, esa llamita está pequeña. Todavía está ahí esperanza, Timoteo. Hay esa esperanza de avivarlo, tienes que volver al Señor, tienes que quitar ese... Miren, para Timoteo tal vez su ídolo había sido el temor, la vergüenza. Timoteo tenía varios opositores que lo veíamos hace 8 días. 3 tipos de opositores: 1, el mundo; 2, la apostasía; y 3, los falsos maestros. Y tenía que ir de frente contra todos y cada uno de ellos. Y tras del hecho veía a Pablo encarcelado, a su mentor. Y él como que eso lo achicopaló, como decimos coloquialmente nosotros, ¿sí? Y eso estaba haciendo que su don de enseñanza, ese llamado a pastorear, hubiese menguado. Muy bien, dice el versículo: aviesa el fuego el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces la Biblia no especifica exactamente en qué momento sucedió esto, pero imponer las manos lo hizo en señal de compañerismo, apoyo y aval de su ministerio. Imponer las manos no es algo místico, ya lo hemos hablado, ni sobrenatural. No, yo pongo las manos y desciende fuego. No, eso no es nada místico, es un aval, es un acompañamiento, es una identificación sobre quien yo estoy imponiendo las manos. En este caso Pablo, identificándose con el ministerio de Timoteo y acompañándolo en su ministerio. Muy bien, versículo 7, ya para terminar, hermanos. Creo que este versículo es súper conocido, ¿no? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El avivar ese don espiritual parte también de entender que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Tener al Espíritu Santo. ¿Usted es consciente? ¿Somos conscientes de que el Espíritu Santo de Dios perfecto está morando en nosotros? Como dice Efesios, el Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos es el mismo Espíritu que tenemos nosotros. Yo no lo creo, mentira, sí lo creo, pero es increíble pensar eso, pero es lo que la palabra nos dice, hermanos, es lo que la palabra nos dice. Y dice, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, en el original es de timidez. No nos ha dado un espíritu de timidez. Se traduce como un temor vergonzoso, ocasionado por un carácter débil y egoísta. Eso no nos debe caracterizar como cristianos, hermanos. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, si estás sintiendo timidez en tu vida, si estás teniendo un carácter débil y egoísta, quiero decirte que eso no proviene de mí. Porque Dios no da un espíritu de cobardía ni de temor. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con temer? ¿Sí? No vamos a malinterpretar esto, no vamos a decir, no, es que desde que soy cristiano ya no me dan miedo a las alturas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tal eso? No, yo es que ya no me dan miedo a las alturas, ya me subo y... No habla de eso. Entonces, desde que soy cristiano ya no me dan miedo, no sé, los ratones, las arañas, no sé. No habla de ese tipo de temor, ¿sí? Tampoco habla de intrepidez. ¿Saben qué es intrepidez? Es esa valentía, pero sin prudencia, ¿cierto? No, es que Dios no me dio un espíritu de cobardía, entonces yo voy a tirarme de un 5.º piso y sé que no me va a pasar nada. Por favor, hermanos, eso es malinterpretar la palabra, ¿sí? Ese no es el tipo de temor al cual se está refiriendo la palabra. El temor que habla Pablo es un temor en la obra de Dios, del cual podemos llegar a ser esclavos a punto de vivir vidas cristianas en derrota. Si saben a lo que me refiero es, no vivo una vida cristiana en plenitud, ¿sí?
vivo una vida cristiana en derrota. No estoy sirviendo a mi Señor, no estoy dando lo que Dios me dio, ese don, no lo estoy poniendo en práctica, no sirvo a mi Señor. Estoy viviendo una vida de alguna otra manera en derrota, no como Dios quiere, no en la plenitud que Dios me ha llamado a vivir mi vida cristiana. Eso es lo que dice Pablo. ¿Sí? Unas vidas sujetas a emociones, ¿cierto? Entonces la emoción es la que guía mi vida. Entonces si estoy bien, entonces le hago, y si no, no. Entonces no, es que hoy no quiero ir a la iglesia, o es que hoy no quiero servir, hoy sí tengo ganas de ir, hoy no. O sea, como una ola, una vida inconstante, lo dice la palabra. La palabra nos llama a no ser inconstantes, que son como el viento que lleva la ola de un lado para otro. No piense y habla de que estas personas inconstantes no van a recibir nada de Dios, ¿sí? No van a recibir del Señor. Entonces Pablo dice eso, no, nosotros ya no somos esclavos de nuestras emociones, de si hoy tengo miedo, entonces no predico. Hoy quiero ir a la iglesia, entonces voy. Hoy no quiero, o sea, nosotros no somos esclavos de eso, ¿sí? Nosotros tenemos un espíritu, y aquí empieza a introducir cuál es el tipo de espíritu que tenemos. Dice el versículo: no es espíritu de temor, no es espíritu de cobardía, ¿cierto?, que se deja llevar por las emociones, sino de ¿qué? De poder. Poder empieza. Ese poder que resucitó a Cristo de los muertos. Habla de que Dios nos da los recursos necesarios para enfrentar las amenazas y las pruebas cuando uno sirve a Dios, ¿sí? Es que Dios da los recursos, las provisiones para nosotros poder servir a Dios. Eso es lo que habla de poder, de que Dios nos da lo que necesitamos. Miremos Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20. Jesús hablando a sus discípulos: mas cuando os entreguen, pongámonos ellos están predicando la palabra y los entregan ante las autoridades para encarcelarlos, para torturarlos, para confrontarlos. Cuando os entreguen, ¿qué les dice Jesús? No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, ¿sí? Ahí vemos la provisión de Dios. Cuando están a punto de enfrentarse contra esos opositores, contra aquellos que lo entregan, ¿qué dice Dios? En ese instante les voy a dar ¿qué? Las palabras. Les voy a dar los recursos que necesitan para poder cumplir la misión. Y esto no habla solamente de ir a predicar, sino en todo aspecto de nuestra vida cristiana, las decisiones que debamos tomar. Pero algo importante, Dios no les pone las palabras a los discípulos, sino es cuando ellos están en el campo sirviendo, trabajando. ¿Sí me hago entender? O sea, Dios no les da las palabras mientras están sentados viendo cómo pasa la vida, ¿cierto? No, es cuando se ponen de pie, se ponen las botas, la camiseta y empiezan a servir a Dios. Ahí es cuando pueden experimentar el poder de Dios. ¿Sí me siguen? Uno experimenta el poder de Dios en su vida, en las decisiones que toma, es cuando se pone de pie y con fe mira hacia el Señor y prosigue a la meta cumpliendo lo que Dios nos manda. Ahí es cuando vamos a experimentar el poder de Dios, cuando vamos a experimentar ese milagro, ese obrar maravilloso. Pero muchos quieren que Dios, ay sí Dios, quiero ver tu poder en mi vida, tu gloria, pero no estoy haciendo méritos para que Dios muestre su poder en mi vida. ¿Sí me siguen? Mientras que cuando seguimos con fe a Dios, obedeciéndolo en las decisiones que sean, ¿cierto? Si es un joven que no se ha casado, bueno, me voy a guardar para el Señor. Si es en el trabajo que me están ofreciendo dinero ilícito, voy a guardar mi integridad y me voy a enfrentar contra mis propios jefes, ¿cierto? O si es en el ministerio, tengo que ir a predicar y no sé qué decir. Cuando estoy predicando, ahí en ese instante voy a experimentar el poder de Dios.
la provisión de Dios. Pero hay que ponernos de pie y hay que caminar en fe. O si no, no, hermano. Y Timoteo estaba pasándole esto, él se estaba dejando atemorizar de tal manera que ni siquiera se paraba a enfrentar a esos hombres. Se dejaba amedrentar y el poder de Dios no actúa en una persona así. No actúa en una persona así. Pero también le dice que tiene un espíritu de poder y de ¿qué más? De amor, ¿sí? Y es el amor ágape. Y sabemos que el amor ágape no es un amor de emociones, sino es un amor de ¿qué? De decisión, ¿sí? Entonces el amor ágape es un amor sacrificial, ¿cierto? Es un amor de abnegación. Es un amor en el que yo procuro el bien de otros antes que el mío. Y Dios nos da ese poder en el servicio, para poder mirar a los hermanos con misericordia, para poder negarme a mí mismo cuando hay un hermano que es difícil o una hermana que es difícil o cuando me tengo que enfrentar a un mundo incrédulo que rechaza las cosas de Dios y hace afrenta y es ofensivo y se burla. Dios me ha dado un espíritu de amor para poder sacrificarme, abnegarme a lo que estoy sintiendo, poder ver a ese público con misericordia y continuar en el servicio que Dios me ha dado. ¿Sí me siguen? Entonces Dios nos ha dado amor, un amor sobrenatural. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones, dice al principio Pablo en la carta a los Romanos. Y Dios ya nos llenó de ese amor para que lo podamos usar cuando lo necesitemos para servirle a Dios y para vivir para Dios. Pero, ¿qué otra característica es ese espíritu que Dios nos ha dado? De dominio propio. En el original, ¿saben qué es? Sofronismo, que habla de disciplina. Disciplina. Disciplina para dominar nuestras vidas, para tener control sobre nuestras decisiones, sobre lo que hacemos. Nosotros no somos esclavos del enemigo, ni de nuestras emociones, ni de la carne, ni de lo que dice el mundo. Como hijos de Dios, Dios ha quitado toda esclavitud. Como hemos dicho, Jesús no solamente vino a morir por nuestros pecados, sino a librarnos de la esclavitud del pecado también. Entonces nosotros tenemos un espíritu tan poderoso que nos permite tener dominio sobre nuestra vida, en su guía, para ser disciplinados, para poder tener prioridades en orden en nuestra vida, ¿sí? Para poder tener a Dios de primer lugar en todo, ¿sí? Ese es el espíritu que tenemos, de ese dominio propio, para poder ser personas disciplinadas, no tener un carácter débil, ¿cierto? Sino un carácter disciplinado. Muy bien, hermanos, estos son los 3 recordatorios de Pablo. Primero, ¿cuál es? Pablo recuerda a Timoteo en oración. Muy bien. En oración constante. Muy bien. El segundo recordatorio, recuerda esa fe sincera de Timoteo. Y el tercer recordatorio es recordarle a Timoteo que no descuide su don. Que no descuide su don. Hermanos, son recordatorios de Pablo a Timoteo, pero también saben que son recordatorios de Dios a nosotros, ¿sí? Cuando Dios escribe algo en la Biblia, es para nosotros. Y hoy nos quiere recordar, uno, que debemos interceder los unos por los otros para estar fortalecidos en la fe, ¿sí? Debemos interceder, hermanos, los unos por los otros. Que debemos vivir una fe auténtica, sincera, sin fingimiento. Y eso no solamente se ve los domingos aquí entre nosotros, sino entre semana, como nos comportamos con Dios. Porque solo de esa manera vamos a poder tener impacto sobre nuestros hijos, tanto de sangre como espirituales. Y otro recordatorio que Dios nos hace a nosotros es no descuidar ese don. Por eso el título de la enseñanza es avivemos ese fuego del don que hay en nosotros, hermanos. Que seamos como ese incendio que llamamos, en el buen sentido, llamamos la atención porque estamos fervorosos, con una llama prendida para el Señor, que contagia a otros.
Que no seamos, hermanos, cristianos Abba. Y si lo estamos siendo, bueno, necesitamos un avivamiento espiritual. ¿Sí? Si somos cristianos Abba, que ya saben qué son, enseñaba, predicaba, evangelizaba, discipulaba, ¿cierto? Oraba, ¿cierto? Que uno solamente puede decir de uno, sí, yo hace 2 años, o el año pasado, o hace 5 años, hace 20 años, porque ya no hay un presente. Tengo que remontarme al pasado porque no hay un presente. No podemos ser eso, hermanos. Dios no quiere eso en nosotros. Dios quiere que hoy avivemos nuestra fe. Ese fuego del don de Dios, ese fuego del don de Dios que hay en nosotros. Salmo 139, 24, examíname, oh Dios. Todo va a empezar por pedirle a Dios que nos examine, que nos muestre cuál es nuestro pecado, porque finalmente esa llama se apaga es por el pecado. El servicio a Dios y el amor por Dios tienen una causa. ¿Cuál es? El pecado. Cuando yo estoy en comunión con Dios, cuando no estoy abrazando el pecado en mi vida, yo voy a querer servirle a Dios en todo, hermanos, en donde esté, en donde tenga que hacerlo. Tenemos que empezar pidiéndole a Dios que nos revele qué hay en nuestro corazón, cuál es ese camino de perversidad, y pedirle que nos empiece a encaminar. Y como veíamos en el avivamiento en Josafat, volver a la Biblia, volver a la palabra, a los mandamientos de Dios y asistir a un lugar donde nos enseñen la Biblia, porque es lo único que va a hacer que en nuestra vida, que haya un avivamiento y podamos empezar a servir a Dios nuevamente como Él lo desea. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, te damos en esta mañana por tu palabra. Hoy te queremos agradecer, Señor, porque tu Santo Espíritu está en nosotros. Qué regalo más precioso, qué más necesitamos, Señor. Señor, tener tu Santo Espíritu en nosotros, tu continua presencia, Señor. Pero no para apagarla, no para apagar a ese espíritu, Señor, no para apagar ese fuego, para avivarlo, Señor. Eso es lo que tú quieres. Por eso oro, Señor, en especial por nuestras vidas espirituales. Si hemos caído en negligencia, en temor, a tal punto, Señor, que tal vez ni siquiera los que están a tu alrededor saben que soy cristiano, porque he dejado apagar tanto esa llama, Señor. Ayúdame, oh Dios, ayúdanos, oh Dios, a mirar cuál es la raíz, a la raíz de que ese fuego se esté apagando, para poder quitar ese ídolo en nuestro corazón. Ayúdanos a reavivar, Señor, ese compromiso contigo. Y sabemos que esto no se va a dar emocionalmente ni por una canción, sino cuando me tomo seriamente la Biblia, cuando me tomo seriamente la palabra, cuando escucho la sana doctrina y empiezo a obedecer, Señor. Y nos encomendamos a ti, bendito Dios, aviva ese fuego del don de Dios tuyo que hay en nosotros, porque queremos servirte, Señor, con fervor, con pasión, con entrega, porque a eso nos has llamado, Dios. Cualquier otro espíritu o cualquier otro sentimiento contrario a esto no proviene de ti, Señor, y debemos quitarlo. Y debemos darle bienvenida a ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio que nos has dejado, de disciplina, de no ser tímidos, de reconocer tu poder, Señor, en nosotros. Gracias, gracias, Señor, porque todo parte de esta lectura de la palabra, de escuchar tu voz y de dejarnos ser confrontados por ella. Nos encomendamos a ti, Señor, y todo lo hemos pedido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.